Oremos nuevamente, hermanos. Padre, gracias, Señor, por todo tu cuidado. Gracias por enseñarnos acerca de tu palabra en este día. Y ahora nuevamente, Señor, venimos porque necesitamos tu auxilio. Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo para seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Guárdanos, Señor, del error. Guárdanos, Señor, de entender cosas que tú nos has dejado en tu palabra y entenderlas incorrectamente. Tu Espíritu Santo nos cuide y nos guarde de cualquier error. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los dos temas que restan, el tema de la crítica textual, que es lo que vamos a ver ahorita, y la preservación de las Escrituras, son mejor entendidas si nosotros entendemos cómo es que se transmitió la Escritura a lo largo de los siglos. Yo le compartí un documento al pastor Sherán que escribí hace unos años con respecto a la confiabilidad del Nuevo Testamento, y ahí se explica cómo es que los copistas, qué materiales usaron para copiar los textos originales y las copias después de las copias de los originales. Entonces, eso es importante que lo entendamos para poder entender por qué es necesaria la crítica textual y para poder entender también la doctrina y la preservación de la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere, busque al hermano Sherán y el pastor se los hará llegar. Como dijimos, es importante tener muy claro que lo que Dios inspiró, Él lo inspiró específicamente por medio de ciertos hombres que Él escogió a lo largo de la historia. Esos escritos originales de Moisés, de Isaías, de Jeremías, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, eso ya no existe. Esos escritos originales perecieron con el paso del tiempo. Ya no los tenemos entre nosotros. Eso debido a, como ustedes podrán ver en ese documento, los materiales que se usaron. Ninguno de esos materiales era perecedero, ¿verdad? Todos se corrompían con el paso del tiempo y muchos de esos materiales desaparecieron. Y ya ahora no contamos nosotros con lo que Juan escribió, con lo que Moisés escribió. Eso no lo tenemos en nuestras manos. Entonces, como sucede con cualquier otro texto histórico, ¿verdad?, del cual no tenemos los originales, tiene que haber alguna manera en la que nosotros podamos saber qué fue lo que se escribió originalmente, ¿verdad? Y para ello surge este arte y la ciencia de la crítica textual. La crítica textual es el estudio de las copias de cualquier escrito de la antigüedad de la cual el autógrafo del original ya es desconocido, no lo tenemos. Y tiene el propósito, la crítica textual, de determinar cuál fue el texto original. ¿Por qué? Porque en toda copia contiene variantes textuales, ¿okay?, o lo que llamaríamos errores. Ya vamos a ver algunos de esos errores que existen. Pero toda copia, antes de la fotocopiadora, contiene errores que se incluyen o se omiten del texto original. ¿Okay? Entonces, por eso es necesaria la crítica textual, porque necesitamos reconstruir el texto original de las copias que tenemos. Y si toda copia tiene variantes o errores que se han introducido por quienes copiaron esos textos, necesitamos un método para saber
qué fue lo que se escribió originalmente, y ahí es el uso de la crítica textual. ¿Okay? Entonces la crítica textual es necesaria para que nosotros podamos determinar con mayor precisión el texto original de cualquier obra literaria. Esto no es algo particular de la Biblia, o sea, ahora existe todo un aspecto de crítica textual dentro de la literatura bíblica. Pero la crítica textual es necesaria para todo documento que haya sido copiado antes del año 1450, que fue cuando Gutenberg inventó la imprenta, ¿verdad? Entonces usted puede reproducir un documento exactamente igual al original. Antes de eso, eran copias escritas a mano, ¿ok? Y por eso es que se necesita la crítica textual. En nuestros días tenemos la fotocopiadora, como les dije, ¿verdad? Y podemos obtener una réplica exacta, ¿verdad? Yo puedo escribir algo, lo pongo en una fotocopiadora y tengo algo exacto, idéntico, ¿verdad? Pero eso no lo tenemos en la antigüedad. Entonces, cuando un documento quería ser propagado, se necesitaban hacer copias, ¿verdad? Y recuerden la gran comisión. La gran comisión que el Señor le dio a sus discípulos era hacer discípulos, ir a ser discípulos de las naciones. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos de Cristo? Fueron. ¿Con qué? Con copias del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Entonces, la gran comisión es lo que impulsa a la iglesia a copiar los textos que habían sido inspirados por Dios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo. A donde llegaban, aquí Pablo le escribió a Galacia, copiemos esta carta y la llevamos a Egipto, donde hay otra iglesia, o la llevamos a Roma, y así se copiaron. Pero el impulso de las copias de los documentos inspirados fue la gran comisión. Estas copias eran hechas a mano e individualmente, ¿okay? Y si un documento era muy largo, ¿verdad? Muy probablemente 2 copias de ese mismo documento no iban a ser idénticas. Por lo tanto, no iban a ser idénticas a la original. Cada copia introducía variantes textuales, que esas variantes textuales, o sea, esos errores que se metían, iban a pasar a otras copias. Y esas otras copias de esa copia iban a introducir más variantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estaba copiando el Nuevo Testamento, por ejemplo. De hecho, si nosotros tomamos todos los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento, hoy en día no hay 2 que sean idénticos. No hay 2. Todos tienen diferencias. ¿Por qué? Porque todos tienen variantes textuales. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que escribió Juan? Bueno, para eso necesitamos la crítica textual. Necesitamos ver cuáles son las variantes que hay, en qué se diferencian todos los manuscritos que tenemos del Evangelio de Juan, para entonces descartar cuáles fueron errores que se metieron, ¿verdad? Y poder entonces reconstruir el original. Entre menos era el espacio de tiempo entre el original y la copia, entonces iban a haber menos variantes. Entre más tiempo se prolongaba entre el original y la copia, más variantes textuales van a haber. Y entre mayor sea el número de copias de un escrito, mayor cantidad de variantes se van a introducir en el texto. ¿Okay? Ahora, la rama más importante de la crítica textual concierne al Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque el Nuevo Testamento es la pieza literaria, la obra literaria más importante de la literatura antigua. No existe en el mundo una obra literaria con mayor importancia que el Nuevo Testamento. Además, el número de manuscritos del Nuevo Testamento es muchísimo mayor que el número de copias de cualquier otro documento antiguo. Por ejemplo, la Ilíada de Homero
Fue escrita aproximadamente en el año 900 antes de Cristo. La primera copia que tenemos, la copia más reciente de la Ilíada de Homero, es del año 400 antes de Cristo, o sea, 500 años después de que Homero lo escribiera. Y solo tenemos 643 copias de la antigüedad. Plinio, por ejemplo, es un historiador romano. La historia natural de Plinio fue escrita en el año 61 después de Cristo. La copia más reciente que tenemos es del año 850 después de Cristo. O sea, pasaron 750 años y solo tenemos 7 copias. Tácito, otro historiador romano, escribió sus anales en el año 100 después de Cristo. La copia más reciente es del año 1100 después de Cristo, o sea, 1000 años después. Y solo tenemos 20 copias. Pero usted ve a los incrédulos y dicen, nosotros sabemos lo que escribió Tácito, con 20 copias, ¿verdad? Y una distancia entre la copia y el original de 1000 años. El Nuevo Testamento, podemos calcular que el libro más antiguo se escribió en el año 50 antes de Cristo, se escribió entre el año 50 y el año 100, ¿verdad? Después de Cristo. La copia más reciente del Nuevo Testamento es del año 114, o sea, unos 60 años después de que se escribió. Y tenemos más de 5.800 copias del Nuevo Testamento en griego. 5.800. Entonces, el Nuevo Testamento es realmente la obra literaria más importante de la antigüedad. No hay nada, ningún documento de la antigüedad se le acerca a nuestro Nuevo Testamento. Ninguna. Tenemos las copias más cercanas a los originales. Tenemos la mayor cantidad de copias en griego, sin contar las versiones que tenemos, que son 3 veces más de lo que tenemos de copias en griego, los leccionarios que tenemos, las citas de los padres de la iglesia. Todo eso tenemos nosotros a nuestra disposición. Entonces, ¿por qué es importante la crítica textual? Bueno, un académico, Greenlee, dice: la crítica textual es el estudio básico para el conocimiento preciso de cualquier texto. La crítica textual del Nuevo Testamento, por lo tanto, es el estudio bíblico básico, un prerequisito a todas las demás obras teológicas y bíblicas. La interpretación, sistematización y la aplicación de las enseñanzas del Nuevo Testamento no pueden ser hechas hasta que la crítica textual haya hecho al menos algo de su trabajo. Por lo tanto, merece la familiarización y atención de todo estudiante serio de la Biblia. Una pregunta: ¿quiénes de aquí han leído algo acerca de crítica textual? Muy poquitos. Y esto es algo que todos deberíamos conocer. Todos deberíamos conocer qué es la crítica textual, cómo se usa, cómo se hace, porque es muy importante. Y Greenlee lo dice, ¿verdad? O sea, si nosotros vamos a hacer teología, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber qué es lo que Dios dijo. Y para eso es necesaria la crítica textual. Entonces, la gran cantidad de manuscritos que existen del Nuevo Testamento producen variantes. ¿Okay? Yo en mi iglesia hace muchos años, cuando enseñé este tema de bibliología y les estaba enseñando la crítica textual, puse a los hermanos de la iglesia a copiar Primera de Juan, ¿okay? En sus casas, un domingo. Y el otro domingo me trajeron el documento, la copia de ellos. Y yo después analicé cada una de esas copias y habían variantes. Habían variantes. Los mismos errores que vemos en las copias que tenemos nosotros del Nuevo Testamento, los cometieron ellos también, ¿verdad? Entonces yo les demostré, vean, estos son las variantes que se introdujeron en todas las copias que ustedes hicieron. Pero lo que hice después fue analizar y les dije, vea,
Pero no todos hicieron esta variante, no todos metieron esta variante aquí. Entonces, la gran mayoría escribió esto así, entonces podemos saber que esto es lo original, ¿verdad? Esta es la variante, ¿verdad? Y ellos pudieron verificar, ¿verdad?, cómo la crítica textual funciona para nosotros recobrar el original, ¿verdad? Entonces, la gran cantidad de manuscritos producen gran cantidad de variantes. Entre más copias de un documento, mayor cantidad de variantes van a haber, ¿ok? Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, las variantes son muy pocas. ¿Por qué? Bueno, porque la transmisión del Antiguo Testamento fue muy diferente a la transmisión del Nuevo Testamento. La transmisión del Antiguo Testamento fue hecha en el templo, por escribas, por sacerdotes, especialistas en copiar, ¿verdad? Ellos contaban el número de palabras que debían copiarse, y si había una letra de más, destruían ese documento. Tenía que ser perfecto. Y aún así, con el cuidado que tuvieron, introdujeron variantes. Pero la transmisión es diferente al Nuevo. El Nuevo Testamento fue transmitido masivamente. Fue una explosión de copias lo que hubo por la Gran Comisión, ¿ok? El Antiguo Testamento no fue así. Sin embargo, cuando los masoretas están analizando los textos que ellos tienen, ellos reconocen que hay variantes textuales. Y en los masoretas ellos tenían, por ejemplo, en el texto masorético, que es el texto hebreo del Antiguo Testamento, ellos tienen lo que se llama la masora parva, que es como el número de palabras que hay en una página, el número de letras, todo contado. Tenían también la masora magna. La masora magna eran ese reconocimiento de variantes textuales. Entonces los mismos masoretas, porque ustedes van a escuchar a muchos diciendo, los masoretas hicieron copias perfectas del Antiguo Testamento, no hay ninguna variante, eso no es cierto. Los masoretas mismos reconocían que habían variantes en el texto que ellos tenían del hebreo. Entonces, por ejemplo, vean en Génesis 18:22. En Génesis 18:22 está la pregunta, ¿quién se paró frente a quién? Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahora, en el texto masorético hay una masora magna, un comentario diciendo que esto es una variante textual. El original dice, Jehová estaba delante aún de Abraham. Lo que hicieron los escribas cuando estaban copiando este versículo es que a ellos les pareció que era demasiado indigno que Dios estuviera delante de Abraham, entonces lo cambiaron. Pero los masoretas dijeron, no, el original es Jehová estaba aún delante de Abraham. Entonces ellos tienen esas notas. Por ejemplo, vean 2 de Crónicas capítulo 36. Versículo 9. Ahora, de nuevo, el Antiguo Testamento, de la manera en la que fue transmitido, tiene muy pocas variantes, ¿ok? Eso es gracias a la obra de Dios. Pero 2 de Crónicas 36:9 dice, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Ahora vean 2 de Reyes 24:8. Segunda de Reyes 24:8. ¿Qué dice?
Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. ¿Qué es esto? Es un error en el original. ¿Se equivocó Dios? Obviamente no, ¿verdad? Porque hay 2 edades distintas. Bueno, la explicación más clara y más sencilla es que los masoretas dejaron las 2 edades porque ellos sabían que alguna de las 2 era la original. Pero ellos no podían determinar cuál era la original. Entonces ellos, haciendo crítica textual, dijeron, no podemos saber, de los manuscritos que tenemos no sabemos si realmente era 8 o 18. ¿Y qué hicieron? Dejaron las 2 edades. Alguna de las 2 es original. ¿Entienden? Pero hay diferencia. Ahora, ¿hubo un error en el original? No. Lo que tenemos son copias. ¿Entienden? O sea, estas 2 edades diferentes están ahí por errores en las copias, en el copiado, no en el original que Dios inspiró. ¿Me explico? Los masoretas lo dejan ahí diciendo, alguna de las 2 es la original, alguna de las 2 fue la que Dios inspiró. Y esa, Dios sabrá, pero ahí está. Nosotros no vamos a tocar esa, o sea, ponemos 18 después y era 8, ¿verdad? O ponemos 8 y era 18, o al revés, ¿verdad? Entonces ellos prefirieron dejarlo eso así. Ahora, en el Nuevo Testamento, obviamente, como les digo, por la transmisión, por cómo se dio la transmisión, la cantidad de variantes son mucho mayores, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento eran copias oficiales, privadas muchas, ¿verdad? Recuerden en Deuteronomio 17, el rey tenía que hacer una copia de la ley, ¿verdad? Entonces eran copias oficiales, el rey tenía que copiar el Pentateuco para tenerlo él, para meditar en él todos los días. Entonces él hacía una copia, que era una copia oficial, ¿verdad? Entonces eran copias muy bien hechas. ¿Cuántas variantes existen en el Nuevo Testamento? Bueno, ahora sabemos que probablemente hayan entre 200 y 400 mil variantes textuales en todos los manuscritos que tenemos nosotros del Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora, como vamos a ver, esas variantes no son de ninguna importancia. El 99% de esas variantes no tienen ninguna relevancia, ni cambian nada. Es más, ninguna variante cambia alguna doctrina ni nada del Nuevo Testamento, nada. Pero más o menos son entre 200 y 400 mil variantes textuales las que tenemos entre los más de 5,000 manuscritos o copias del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo ocurren estas variantes? Bueno, esos errores o esas variantes textuales ocurren ya sea por errores no intencionales o errores intencionales. ¿Okay? Ahora, nosotros debemos entender que ¿quiénes son los que están copiando el Nuevo Testamento? Los cristianos. ¿Ok? Entonces, en ellos no está el deseo de cambiar la escritura. En ellos no está el deseo de meter herejías o errores, no. El deseo de ellos es copiar fielmente la palabra de Dios. Pero en lo que están copiando están metiendo errores, algunos, ¿verdad? Entonces, entre los cambios no intencionales surgen, por ejemplo, del error humano, ¿verdad? O sea, si yo les digo a ustedes, vea, copie primera de Juan, y hagan esta prueba ustedes, copien primera, y se lo dan al pastor Sherán, para que tengan la tarea, copien primera de Juan, pero lo hacen sabiendo que es la palabra de Dios, y se lo dan al pastor, y van a ver que van a haber errores en esas copias, porque hay errores que cometemos nosotros sin intención. Estos cambios no intencionales o estas variantes no intencionales son la mayoría de las variantes textuales que tenemos en el Nuevo Testamento. Recuerden, o para que sepan, el Nuevo Testamento fue escrito en letras mayúsculas sin espacios. ¿Okay? Todo corrido,
línea tras línea, corrido, no hay puntos, no existen las comas, no existen los puntos, no existen los espacios, todo se escribe corrido. ¿Ok? Entonces, hubo, por ejemplo, también errores del ojo, por ejemplo. Entonces, hay un ejemplo en inglés, ¿verdad? Que es escribir todo junto. He is nowhere, ¿verdad? Entonces, yo escribo en el original, he is nowhere, ¿verdad? Pero alguien puede leer, he is now here, ¿verdad? El que está copiando, él está leyendo eso. Él no tiene la intención de cambiar lo que yo dije, pero como está escrito todo pegado, su interpretación es otra. ¿Me explico? Entonces, eso ocurre. Por la mala división de las palabras, todas pegadas, pueden ocurrir errores del ojo. Omisiones de letras hay, omisiones de palabras, omisiones de líneas enteras. Está un copista copiando y se brinca una línea. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque él está leyendo una línea que termina con una palabra y resulta que quita el ojo para copiar, vuelve su vista y 2 líneas más adelante termina con la misma palabra. Entonces dice, ok, voy por aquí. Y se brincó 2 líneas. Es un error de ojo y esas variantes las tenemos en el Nuevo Testamento. Repeticiones, ¿verdad? Ocurren también. Hay repeticiones de letras o palabras, se llama ditografía. Ocurre también lo que se conoce como la metatesis, que se transponen letras o hasta palabras, ¿verdad? En Marcos 14:65 hay un término en griego que es elabón, y hay algunos copistas que pusieron ebalón, ¿verdad? Cambiaron la beta por la lambda. Entonces, eso ocurre, eso existe, esas variantes están. Hay errores que se introducen cuando la letra de los copistas no era legible. Entonces se introducían errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que está copiando esto, que está mal escrito, y tiene que interpretar a ver qué fue lo que escribió el otro, ¿verdad? Y entonces introduce errores o variantes textuales que no estaban en la copia. Hay errores de escritura, ¿verdad? Porque el copista, imagínense lo que es copiar un documento de esos, no había luces de LED. Ahí copiaban con una candela, en la noche quizás, y no veía bien una palabra y ponía otra. Eso puede ocurrir también, errores de escritura. Errores de audición también ocurrían, ¿verdad? Ya más adelante, en la Edad Media, cuando se tenían esos grandes centros de copiado de manuscritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Estaba una persona que tenía un manuscrito del Nuevo Testamento y estaba hablándolo, ¿verdad? Recitándolo, y tenía 20 copistas ahí copiando el mismo documento, ¿verdad? Y entonces él decía casa, y entonces uno ponía casa con S y el otro ponía casa con Z. ¿Por qué? Porque hay un error de audición o de comprensión de la palabra, ¿verdad? En Lucas 20:47, por ejemplo, hay unos copistas escucharon, por ejemplo, Heiron, ¿verdad? Y otros escucharon Geron, parecido el sonido, Heiron, ¿ok? Y entonces cambiaron el sentido de casas de las viudas a casas de las manos, ¿ok? Entonces, pero fue un error de audición. Hay errores de memoria, ¿verdad? El copista lee una línea y está copiando por memoria, y copia, por fallo en su memoria, mete una variante textual. Hay errores de juicio, ¿verdad? Muchos de estos manuscritos, de estas copias que tenemos del Nuevo Testamento, tienen notas de pie, comentarios inclusive del texto original, ¿verdad? El texto del Nuevo Testamento. Y copistas en su error de juicio metían esos pies de página dentro del texto, ¿ok? Diciendo,
este copista, ¿qué será? ¿Esto será original o no? ¿Será escritura o no? Y lo metí en el texto. Y era un comentario, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un caso de estos. Y lo que metió el copista, ¿verdad? O sea, es impresionante. Pero eso ocurría. Hay errores de escritura también. Y hay también cambios intencionales. ¿Okay? No porque se quisieran introducir esos errores, sino porque, por ejemplo, habían copistas que trataban de corregir la copia. ¿Okay? Y entonces así introducían variantes. Corregir nombres propios, mejorar la gramática, o sea, una palabra. Y por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, no tenía un muy buen griego, tenía un griego muy básico. Y algunos copistas quisieron mejorar el griego de Juan. Introdujeron variantes en su evangelio y en el libro de Apocalipsis. Por cambios litúrgicos también, ¿verdad? Por ejemplo, en Lucas 2:41, en lugar de decir sus padres, ¿verdad? Que así como dice el original, un copista pone José y María, ¿verdad? Pues seguro le pareció más apropiado poner los nombres de los padres de Jesús. Hay cambios de armonización, ¿verdad? Principalmente esto ocurre en los evangelios, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, pasajes en donde no tenemos, por ejemplo, la oración, la doxología en la oración del Señor, que contiene la doxología, y en Lucas no, y entonces armonizan la oración de Mateo con la de Lucas y meten la doxología en Lucas cuando no estaba ahí, ¿verdad? Eso se llama armonización. Hay cambios históricos también que se dan, en donde, por ejemplo, en Juan 19:14, algunos copistas cambiaron la sexta hora por la tercera hora, porque les pareció que era más correcto esa hora, ¿verdad? Entonces me explico, esos errores eran intencionales, no, es más correcto tercera hora y le meten tercera hora cuando era sexta hora, ¿verdad? Por ejemplo, también hay cambios por cuestiones doctrinales, buscando una mejor ortodoxia. Entonces, por ejemplo, vean Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La gran mayoría de manuscritos dice, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Algunos copistas introdujeron una variante pensando en la ortodoxia. Dios no puede morir, ¿verdad? Dios no puede morir. Él no tiene sangre. Dios es espíritu. Pero ¿de quién está hablando el apóstol Pablo? De Jesucristo, que es Dios. Entonces, pensando en que Dios no tiene sangre, no puede morir, ¿cómo va a decir ahí apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre? No fue Jesucristo, no fue Dios, el Padre. Entonces lo cambiaron por Señor en vez de Dios, ¿verdad? Buscando una ortodoxia. Ahora, ¿qué tan significativas son esas variantes? Westcott y Hort, que son unos críticos textuales del pasado, estimaron que solo 1/8 de las variantes tenían algún peso. ¿Okay? A.T. Robertson, otro crítico textual, sugirió que el verdadero problema de la crítica textual es de 1/1000 de todo el Nuevo Testamento, es decir, un 99.9% del texto no tiene ningún problema. 99. ¿De qué se puede decir eso? ¿De alguna obra literaria de la antigüedad? De ninguna.
Warfield dijo, la gran masa del Nuevo Testamento, en otras palabras, nos ha sido transmitida sin ninguna o casi ninguna variante. Ahora, ¿qué principios se usan para la crítica textual? O sea, tenemos 3 copias del Evangelio de Juan. Ahora, ¿qué principios se usan para determinar en donde hay variantes cuál es la correcta? ¿Ok? Ahora, estos son unos breves principios. Cuando hay una variante textual, se acepta la lectura que parezca caber más naturalmente en el contexto del pasaje, ¿verdad? Sin embargo, se sabe que algunos escribas, cuando veían cosas que eran muy difíciles o hasta incomprensibles para ellos, alteraron el texto. ¿Okay? Entonces, a veces eso no es un principio que se pueda usar. Entonces, generalmente, la lectura más difícil de comprender en el contexto frecuentemente es la original. Como por ejemplo, el pasaje en Hechos 20:28, ¿verdad? Cuando usted tiene unos manuscritos que dicen la iglesia del Señor, usted tiene una gran cantidad de manuscritos que dicen la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre, usualmente la lectura más difícil, que es la de Dios, es la original. ¿Okay? Entonces es uno de los principios que se usa. El otro principio es la lectura más difícil es la que debe tener primacía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la práctica? Lo que hacían los copistas, trataban de hacer más fácil lo que estaban copiando, ¿verdad? Trataban de armonizarlo, trataban de quitarle la dificultad. Entonces, usualmente cuando tenemos una lectura difícil, una variante, ¿verdad? La más difícil de entenderla es probablemente la original. Y después, si existen varios manuscritos y testigos del Nuevo Testamento, se pueden agrupar en familias textuales. ¿Okay? Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, para que los errores de un manuscrito específico puedan ser eliminados al ser contados dentro de una vertiente de manuscritos. ¿Okay? Ahora veamos algunos ejemplos. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Esto es lo que se llama la coma juanina. ¿Okay? De todos los manuscritos que nosotros tenemos, ¿en qué fue inspirado el Nuevo Testamento? ¿En qué idioma? Griego. De todos los manuscritos que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, de la primera epístola de Juan, en griego, solo 9 contienen este texto. Solo 9. La gran mayoría, o sea, el resto, no la contiene. Ese versículo no está en el resto de manuscritos, de copias del Nuevo Testamento. De esas 9 que la contienen, 4 están ahí en 1 Juan 5:7. ¿Ok? Y son de manuscritos del siglo XV en adelante. O sea, 1500 años después de que se escribió. Las otras 5 se encuentran o en otros lugares del Nuevo Testamento o como notas al margen. ¿Ok? Indicando que no era original. ¿Ok? Entonces es por eso que el texto mayoritario, cuando hablamos de crítica textual, hablamos de aquellos que sostienen el texto mayoritario, es decir, que se basan en la mayoría de textos y dicen, no,
lo que diga el texto mayoritario, eso es lo que yo creo es lo que es original. ¿Ok? Existen los que sostienen el texto recibido, que el texto recibido es una edición del Nuevo Testamento hecha en el siglo XVI por Erasmo de Rotterdam, que era un sacerdote católico romano, que él tenía se cree entre 6 y 12 manuscritos de todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y él tomó esos manuscritos y él lo que hizo fue crítica textual y editar su Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces hay algunos que defienden, y de esos Besa, Stephanus, los hermanos Elsevier, Scribner, tienen sus propias ediciones de ese mismo texto recibido. Hay más o menos 30 versiones del texto recibido. Y hay algunos que dicen, no, lo que diga el texto recibido, eso es lo original. ¿Ok? Y existen otros, que es mi posición, que es los que nos basamos en el texto crítico. El texto crítico prácticamente está basado en todos los manuscritos que nosotros tenemos, bizantinos, alejandrinos, todos, hacemos crítica textual de todos y sacamos cuál es el original. ¿Ok? Usamos todos. Los de texto recibido, solo los manuscritos que usó Erasmo y que hubieron durante esa época. Y el texto mayoritario, solo los bizantinos. ¿Ok? Pero el texto mayoritario no contiene la coma joanina. ¿Por qué? Porque no existe. Antes del siglo XV no existe. Primera de Juan 5:7. En ningún texto, en ningún manuscrito en griego del Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo llegó al texto recibido? Que así lo tiene. Bueno, llegó porque Erasmo, de hecho, Erasmo cuando editó su primera edición del Nuevo Testamento, él no incluyó Primera de Juan 5:7, porque el manuscrito que él tenía de Primera de Juan no lo tenía. Lo que pasó fue que entonces la Iglesia Católica Romana, lo que él quería era publicar, ¿verdad?, su versión latina del Nuevo Testamento para destronar a la Vulgata. Entonces la Iglesia Católica Romana le dijo, pero usted tiene que meter la coma joanina, Primera de Juan 5:7. Entonces lo presionaron tanto que él dijo, bueno, si aparece un manuscrito con la coma joanina, yo la incluyo en la próxima edición, en la segunda edición. ¿Y saben qué pasó? Apareció un manuscrito del siglo XII, ¿ok? Que probablemente, que es una díglota, es decir, es un manuscrito que tiene por un lado el latín y por otro lado el griego, ¿verdad? Y entonces probablemente esta variante se incluyó del latín, no del griego. ¿Okay? Y entonces cuando llegaron a Erasmo la incluyó en su segunda edición y así se incluyó en todas las ediciones del texto recibido y por eso lo tenemos en la Reina Valera. ¿Okay? Pero la mayoría de textos en griego del Nuevo Testamento no la tienen. ¿Okay? En Juan 5:4, ¿se acuerdan esa historia del ángel que movía las aguas? Eso no es original tampoco. Eso se encuentra como una nota al pie de página en un manuscrito, que otro copista lo vio y dijo, esto debe ser original, y lo incluyó en Juan 5:4. Equivocadamente pensando que el comentario o la interpretación de lo que el original decía era parte del texto. El otro pasaje es Marcos 16, el final de Marcos, ¿verdad? No sé si ustedes han oído hablar del final de Marcos. Los versículos 9 al 20 se encuentran ausentes en la gran mayoría de textos griegos del Nuevo Testamento. Muchos de los padres de la iglesia no dan evidencia de conocer ese final de Marcos. El mismo Jerónimo, que fue quien tradujo el griego al latín en la Vulgata latina, admitió que casi todas las copias griegas no contenían el final largo de Marcos, del 9 al 20. Eusebio también, otro historiador, él comenta que las mejores copias
de Marcos no contienen el final largo de Marcos? Hay una teoría que a mí me convence, es de un pastor y teólogo, se llama David Alan Black. Tiene un librito muy pequeñito sobre crítica textual, y él tiene una teoría sobre cómo llegó ese final de Marcos a nosotros, el largo. Porque lo que él dice es que, bueno, Marcos, lo que dice la historia es que el Evangelio de Marcos fueron 5 exposiciones del Evangelio que Pedro le dio a los romanos en una audiencia. Eso es lo que dicen los padres de la iglesia, ¿verdad? Y entonces, lo que Pedro usó para narrar el Evangelio del Señor Jesucristo fue el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Si ustedes leen Marcos, ustedes ven cómo Pedro va siguiendo Mateo y después pasa Lucas y suple en Marcos lo que falta en ambos, ¿verdad? O sea, Pedro probablemente, dice Alan Black, está leyendo los 2 evangelios a los romanos y él está contándoles la vida de Jesús. Y entonces, cuando llega al final de Marcos 16:8, él ya no tiene que seguir porque están los otros evangelios que narran lo que sucedió después de que el Señor resucita, ¿verdad? Entonces, Marcos, que está copiando, termina ahí, ¿verdad? Ahora, David Alan Black dice que muy probablemente después Marcos vuelve a escribir 9 al 20, pero no estaba en el original, ¿ok? Pero eso es una teoría, ¿verdad? Pero la realidad es que estos últimos versículos no están en la mayoría de manuscritos griegos del Evangelio de Juan, ¿ok? El otro ejemplo es Efesios 3:9, y vayamos a Efesios 3:9. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Solo hay un manuscrito griego del siglo XII que dice dispensación, en el griego es oikonomía. ¿Ok? Solo hay un manuscrito de todos los que tenemos nosotros del Nuevo Testamento, un manuscrito de Efesios 3:9 que dice, que lee así, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios. Dispensación es oikonomía, comunión es koinonía. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se metió comunión, koinonía en un texto? Un error de lectura. El copista que está leyendo, en vez de leer oikonomía, lee koinonía y pone koinonía. Y ese fue el manuscrito que Erasmo tenía. Y Erasmo lo mete en el texto recibido, ¿verdad? Nosotros no tenemos comunión como deberíamos tenerlo si la Reina Valera se basa en el texto recibido. ¿Por qué? Porque es un error tener ahí comunión. De todos los manuscritos que tenemos, todos dicen dispensación, ¿verdad? Solo uno dice comunión. Entonces, obviamente, el original que decía dispensación, ¿verdad? Entonces es un error, y eso aquí es donde la crítica textual nos ayuda. No es lógico tener koinonía como comunión del misterio, no, dispensación del misterio de Dios. Eso es lo lógico, ¿verdad? Y oigan esta última, en 2 Corintios 8:5. Aquí ocurre una variante textual también, pero vean la clase de variante. Esto es lo que dice Erasmo en sus anotaciones.
Otra cosa que es constante en sus examinaciones es que lo que sea que su manuscrito griego tuviera en él, usted atribuye sin dudarlo a Pablo, como si los manuscritos griegos a veces no variaran. O sea, Erasmo está diciendo, no, todos los manuscritos tienen variantes, ¿verdad? De nuevo, porque hay algunos que dicen que Erasmo no era un crítico textual y que Erasmo no pensaba que habían variantes en los textos del Nuevo Testamento. No, Erasmo sabía que habían variantes. Entonces él dice, el error de algunas personas es decir que todo lo que dice un manuscrito es lo que Pablo dijo, como si esos manuscritos de Pablo no tuvieran variantes textuales, ¿verdad? O nunca fueran corruptos. Ahora, Erasmo está hablando de corrupción en el sentido de errores, ¿verdad? No de que fueran corrompidos, ¿verdad? Cuando yo mismo descubrí en una copia manuscrita particularmente bueno las siguientes palabras escritas en la segunda epístola a los Corintios, y Erasmo procede a citar lo que encontró en griego. Lo que tenemos aquí, por supuesto, es un caso de varias palabras transferidas por un escriba analfabeto desde el margen al cuerpo del texto. O sea, una nota de pie lo meten en el cuerpo. Para que esto sea más claro para aquellos que no saben griego, traduciré de la siguiente manera. O sea, vean lo que un copista vio en una nota de pie y lo metió en el texto de 2 Corintios 5. Dice, la nota de pie decía esto: a pedir que recibamos el regalo y la comunión del ministerio a los santos, en muchas copias aparece lo siguiente, y no como esperábamos. Eso metió. O sea, un copista hace una nota al pie de página que dice, en muchas copias aparece lo siguiente, y no como esperábamos. Y el que está copiando esa copia con esa nota de pie mete ese comentario en el texto. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hace la crítica textual? La crítica textual dice, eso es una copia de una nota al margen del manuscrito, que este copista no supo y lo metió ahí. Probablemente un analfabeta, alguien que no sabía griego, y seguro está copiando nada más palabras por letra por letra, sin saber lo que está leyendo, y metió una variante como esa, un comentario, ¿verdad? Entonces esas cosas pasan y pasaron. Entonces Erasmo dice, está claro que las palabras en muchas copias aparece lo siguiente, representan la notación marginal de alguien. Por lo tanto, es arriesgado confiar de inmediato en su manuscrito y hacer pronunciamientos antes de examinar todos los manuscritos. Entonces Erasmo era un crítico textual. Él analizaba los textos y decía, bueno, esta es la lectura original. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar nosotros la presencia de variantes con 2 Timoteo 3:16? Toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, sabiendo esto, los originales, no las copias, fue lo que Dios teoinspiró. Los originales. Los escribas y los copistas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no fueron llevados por el Espíritu Santo, ¿ok? Como lo fueron los profetas y los apóstoles. Ahora los autógrafos ya no existen, ¿verdad? Pero la preservación de las Escrituras, como vamos a ver, no escapó de la providencia y el cuidado divino, ¿ok? Dios usó en su providencia a esos copistas para preservar su palabra. Ahora la pregunta que vamos a responder en la próxima sesión es, ¿cómo fue que Dios lo hizo? ¿Verdad? ¿Cómo fue que Dios lo hizo? Entonces, a pesar de que nosotros ahora, y quizás algunos de ustedes, o la gran mayoría de ustedes, estén con la boca abierta de saber que los manuscritos todos tienen variantes textuales, lo que ustedes tienen que tener claro es esto: ninguna de esas variantes cambia alguna doctrina que nosotros afirmamos y confesamos. Ninguna doctrina primaria es alterada por estas variantes. La gran mayoría, el 99.9% de las variantes no tienen ninguna significancia. Son letras, cambios de letras, cosas que son fáciles de detectar. Hay cosas grandes como el final largo de Marcos, ¿verdad?
la historia de la mujer adúltera, ¿verdad? Ese pasaje en Juan, son pasajes difíciles, ¿verdad? Que en muchos lugares, o sea, en el texto crítico no están, no se consideran como originales, ¿verdad? Por el análisis crítico textual de ese texto. Pero la gran mayoría son variantes mínimas, que no tienen ninguna relevancia y que son fácilmente detectables y corregibles. ¿Okay? Entonces, Comfort dijo, finalmente debe decirse que a pesar de que hay diferencias en muchos de los manuscritos del Nuevo Testamento, ni una sola doctrina fundamental de la fe cristiana está basada en una lectura disputada. ¿Cuál doctrina está basada en el pasaje de la mujer adúltera? Ninguno. Frederick Kenyon, un paleógrafo reconocido y crítico textual, afirmó esto cuando dijo: el cristiano puede tomar toda la Biblia en su mano y decir sin miedo o duda que sostiene la verdadera palabra de Dios transmitida sin pérdidas esenciales de generación en generación a lo largo de los siglos. Usted puede tomar esa Reina Valera, esa Biblia de las Américas, esa Nueva Versión Internacional, y usted puede decir: esto es la palabra de Dios. Aquí tengo yo la palabra de Dios para mí.